está por orden alfabético, pero al final vamos a empezar por algunos de los temas más frecuentes, que es asma. Entonces, decíamos siempre que dentro de las enfermedades más interesantes que tiene la neumología es el asma bronquial, ¿no? Una enfermedad fundamentalmente de origen inflamatorio, y vamos a ir viendo por qué es importante esta conceptualización. Y la pregunta dice: ¿cuál de los siguientes hallazgos no es criterio de gravedad? Entonces, el criterio de gravedad de crisis asmática, lo primero que quiero decir es que crisis asmática en todo el mundo es entendido como el evento de sibilancias que se presenta en el paciente, pero en nuestro país generalmente en las preguntas de exámenes hacen referencia a crisis asmática al hecho del estado asmático, ¿no? Y el estado asmático se define fundamentalmente como un cuadro clínico de asma severo en el cual el paciente es refractario al tratamiento. Entonces hay criterios de gravedad leve, moderado, severo y preparo. Entonces nos interesa básicamente tener en cuenta aquellos criterios que son de la crisis o el estado o crisis severa y preparo. En el estado severo, generalmente el paciente en el estado grave o severo, ¿no? En el estado grave de crisis o severo grave o grave, el paciente fundamentalmente está despierto, ¿no? Pero por lo general tiende a estar agitado. Por lo menos la saturación es menor del 90%, menor o igual a 90%. Suele tener una presión de oxígeno, por lo general, menor o igual a 60%. Suele tener una presión de CO2 de alrededor de 42, ¿no? Entre 40, ¿no? Entonces, y uno diría, pero 42 está en el rango, 35 a 45, pero para un asmático eso es grave. O sea, un asmático es un alcalótico respiratorio crónico. Es un paciente que siempre está alcalótico, y especialmente en el momento de la crisis. Entonces, un paciente que tiene 40 de asmático severo, que tiene 40 de PCO2, es mal pronóstico. Y un paciente que tiene 42 es un paciente que ya está en indicación de ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, los valores en asma cambian. Entonces, un valor de PCO2 de 40 es mal pronóstico, y 42 ya es preparo, incluso es un paciente que puede ir a ventilación mecánica. Además tiene algo raro, el pulso paradójico, ¿no? Que es básicamente, ¿no?, esa caída de la presión alrededor de 10, que generalmente se produce en el pulso en el paciente durante la inspiración. Entonces ese paciente tiene ese pulso paradójico como una característica de severo, y siempre se hace mucho hincapié a eso. El tórax puede haber sibilantes o no, puede haber sibilantes o no, que a diferencia, quizás si uno dijera frecuencia cardíaca, que es lo que más se suele ver, y frecuencia respiratoria, en el caso del severo, la frecuencia cardíaca es mayor de 120 y la respiratoria es mayor de 30. ¿Qué pasa en el preparo? En el preparo, el paciente está agitado o está prácticamente confuso o prácticamente en sopor. El paciente tiene estos mismos parámetros, ¿no? Tiene estos mismos parámetros. El pulso paradójico ya no es un criterio en el preparo, ya no es un criterio, y más bien hace bradicardia. Eso es lo característico del preparo. Es un paciente que ya entra en bradicardia. Y entonces en el pulmón, si bien acá todavía puede haber sibilantes, en el preparo es un tórax silente. Ya es un tórax silente en ese paciente. Este paciente de acá tiene un BEF1 o un PEF menor de 40%, y este de acá tiene menos de 20%. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos ahí la gran diferencia entre el paciente severo y preparo. Entonces, preguntas de preparo ya han habido en residencia, o sea, también no sería raro que baje de residencia en AN, ¿no es cierto? Pero sí, por eso que siempre cuando se hace esto referente a crisis o estatus, entonces uno busca y dice, ¿no? Esta pregunta es clásica, no es criterio. Entonces, trastorno de conciencia, desde agitación hasta la posibilidad de que el paciente esté somnoliento. Cianosis, también se suele ver cianosis, se puede ver cianosis, porque recuerden que por debajo de 60 se puede ver cianosis.
¿no? Cianosis también. Acidosis hipercápnica, efectivamente, para estos pacientes este PO2, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes ya que son internos deben haber visto que podemos encontrar un PO2, un PCO2 normal y el paciente en realidad está en acidosis respiratoria, ¿no? Está en acidosis respiratoria y la presencia de pulso paradojal. Pero en cambio la presencia de sibilancia diseminada se puede ver hasta en el paciente crónico, en el leve, en el moderado, sin ningún problema. Por eso que este es el no criterio. Empezamos por ahí. En el asma agudo, el fármaco de inicial, esta es una pregunta clásica, se repite de diferentes maneras, ¿ok? Ya, caer acá y hacer un pecado, ¿no? Es el beta agonista de acción corta, pero vamos a aprovechar esta pregunta para decir algunas cosas. Entonces, si yo tengo un paciente severo, que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Un paciente severo, ¿no? Ese paciente severo, ese paciente con estado severo, ese paciente requiere fármacos de acción inmediata. O sea, jamás se nos va a ocurrir dar fármacos que requieren tiempo de acción, ¿no? Que tengan un tiempo de acción. El primero siempre es el beta agonista. Entonces, si yo trato un estado asmático severo, ¿no? Agudo, ese paciente va a necesitar primero un beta agonista de acción corta, en dosis intermitentes de 10 minutos, 4 a 8 disparos, generalmente cada 10 a 15 minutos. Entonces, de 4 a 8 disparos, ese paciente va a requerir corticoide, y ahí viene la diferencia. El corticoide parenteral sí es un fármaco de rescate, pero el inhalado nunca. El inhalado siempre es un fármaco crónico, ¿ok? Siempre es un fármaco crónico. Entonces la hidrocortisona es el fármaco de elección, a diferencia del EPOC, donde se suele usar en los estados agudos de EPOC severos metilprednisolona. En el caso del asma se usa hidrocortisona, generalmente 250 cada 6 horas, ¿no? O 3 a 4 miligramos por kilo de peso, máximo 250, entonces ese es lo que se suele usar. Este paciente que no mejora va a pasar a hidratación, que no es lo mismo que usar destroza, hidratación, y va a pasar al uso de recién ipratropio como un fármaco de rescate, y si el paciente no mejora, puede pasar a usar sulfato de magnesio, puede pasar a usar teofilina en su forma de aminofilina, si el paciente lo puede, tiene respuesta a teofilinas, ¿no? Y incluso puede pasar a usar adrenalina, que puede incrementar su mortalidad, pero está todavía no recomendado, sino se puede utilizar si el paciente no tiene posibilidad de ventilación mecánica cercana. O sea, si yo tengo un paciente en el serum y mi paciente tiene que entrar a ventilación y todavía no voy a lograr un ventilador y se me está muriendo, tengo que usar adrenalina, no tengo opción. Pero si en este paso tengo la ventilación, le doy ventilación mecánica, ¿ok? Le doy ventilación mecánica. Entonces esto definitivamente es así, ese es más o menos los pasos. ¿Qué va a suceder cada vez que el paciente mejora? Si el paciente mejorara acá o acá, lo voy a descalar con prednisona oral, 3 a 5 días. O sea, sale de alta con prednisona oral. Entonces, todos estos fármacos de acá, colegas, es el SABA, la hidrocortisona, el ipatropio, la teofilina, o en su forma aminofilina, el sulfato de magnesio, incluso la adrenalina, son considerados fármacos de rescate. Son considerados fármacos de rescate. ¿Ok? Claro, el fármaco de rescate de elección siempre va a ser primero SABA. Y el único corticoide que puede ser considerado de rescate se va a ser hidrocortisona en el adulto. En los niños a veces usan dexametasona. ¿Ok? Entonces eso es tener en cuenta. Entonces aprovechamos este slide para eso. En el tratamiento del asma infantil, el uso de corticoides por vía inhalatoria está indicado, al igual que en el adulto, en el asma persistente. O sea, la persistencia de síntomas es lo que recién indica el inicio. Ojo que esta es una pregunta colada de pediatría, yo no soy pediatra, pero bueno, la tengo colada ahí por asma. Y definitivamente habíamos dicho que el asma es una enfermedad inflamatoria, pero cuando uno tiene una enfermedad intermitente es suficiente el SABA, el beta-agonista de acción corta. Entonces el SABA, que es fundamentalmente ¿quién? Salbutamol,
o también llamado, ¿no?, albuterol por los gringos. Ojo que hubo una pregunta de salud que vino como albuterol la respuesta, o sea, albuterol, fenoterol, que también es otra forma, terbutalina, que hemos tenido hasta hace algunos años, son los beta agonistas de acción corta, beta 2 agonistas de acción corta, los SABA clásicos, ¿ok? Los SABA clásicos que se suelen utilizar. Esto es suficiente para el intermitente. El intermitente no requiere más. Pero una vez que el asma es persistente, entonces ya el proceso inflamatorio requiere lo que se llama la piedra angular del tratamiento. Entonces, el fármaco de inicio, cuando a uno le preguntan, cuando la pregunta dice fármaco de inicio, fármaco que usted primer uso, fármaco que usted piensa primero, ¿cuál es el primer fármaco que usaría? Entonces, todo lo que se refiere a eso siempre va a ser SABA. Pero si le dicen ¿cuál es el fármaco que revierte los síntomas? ¿Cuál es el fármaco que revierte la persistencia? Entonces, o en este caso, como dice, ¿no?, en un asma ya cuando usamos, al revés, usamos corticoides, quiere decir que ya el asma es persistente. Persistente, en el caso de los adultos, persistente leve, moderado, severo, siempre va a ser uso de corticoide inhalado, nunca sistémico, siempre inhalado. Hoy en día, la elección en todo el mundo, lo que más se debe usar es fluticasona, ¿ok? Es ideal, ¿ok? Está en los petitorios de salud, lamentablemente no está en el CIS, pero la fluticasona es hoy en día en el mundo la primera elección. Obviamente que, si nos preguntan en el Ministerio de Salud, va a ser beclometasona. También se puede utilizar, obviamente en beclometasona es lo que más se usa en el país, pero en todo el mundo lo que más se usa hoy en día es fluticasona. En el manejo del asma bronquial agudo, severo, ¿no? Severo, en el manejo terapéutico debe incluir todo lo siguiente, excepto, entonces ¿a qué se está refiriendo agudo severo? Justamente lo que habíamos hablado, el estado asmático, lo que en realidad debería llamarse estado asmático severo. Ya hemos hecho la diferencia de estado asmático severo del preparo, ¿no es cierto? Entonces, y ya hemos hablado algo de su terapia. Entonces, la corticoterapia endovenosa, claro, hidrocortisona. La aminofilina está en las opciones. La dextrosa, ni en pelea de perros, porque en realidad la hidratación no especifica que vaya a ser dextrosa. La hidratación puede ser hidratación con cloruro, con lactato Ringer, con dextrosa con electrolitos. La adrenalina, como hemos dicho, si no hay ventilación mecánica, puede ser, y el oxígeno es parte de la terapia. Es parte de la terapia, porque el paciente está saturando menos del 90%. Entonces, este es incorrecto. Varón de 20 años con tratamiento de SABA más corticoide inhalado presenta síntomas nocturnos. ¿Qué fármaco añadiría al tratamiento? Entonces vamos a hacer acá de una vez para hacer un cuadro para comenzar a ver estas preguntas. Entonces, si yo tengo un paciente crónico, por lo general yo pregunto cuáles son sus síntomas diarios o diurnos. Entonces esto lo tengo que hacer rapidísimo. Entonces yo digo, cuando un paciente es intermitente, puedo tener síntomas diarios o diurnos, puedo tener despertares nocturnos, que es lo correcto, pero que generalmente la mayoría de las preguntas hablan sobre síntomas nocturnos. Lo mencionan como síntomas nocturnos. En realidad, el concepto es despertar nocturno, ¿no? ¿Cuántas veces te despiertas en la semana, en el mes? Basta que te despiertes una noche, es una noche positiva. No importa que esa noche te despiertes 10 veces. Entonces, el asunto es el siguiente. Intermitente siempre, acuérdense que es menor o igual a 2. Entonces, en el síntoma diario o diurno, es menor o igual a 2 por semana. Y acá será menor o igual a 2 por mes. ¿Ok? Intermitente. Mientras que en los persistentes, donde ya sé que voy a tener que usar corticoide inhalado, en los persistentes puedo ser persistente leve, puede ser persistente moderado, puedo ser persistente severo. En el persistente leve, si yo no me acuerdo, me voy al final y digo diarios, allá debe ser todos los días, es el que está fregado. Todos los días, todo el día. Todos los días, todo el día. Para acordarme bien. Entonces el moderado será todos los días, pero no todo el día. ¿Ok? Mientras que el leve, si ya tengo 2 acá,
será mayor de 2 por semana. ¿Listo? Y voy cerrando mi cuadro y nuevamente, si me despierto todos los días de la semana, no importa cuántas veces, o sea, síntomas nocturnos, todas las noches, severo. Pero si me despierto más de una noche por semana, ese es moderado. ¿Y qué me queda? Ya tengo 2 al mes acá, este también va a ser al mes, estos acá también va a ser al mes, pero ya tengo 2 acá, así que me queda el 3 y 4 por mes. Y entonces cierro mi cajón. Entonces con eso resuelvo cualquier pregunta respecto a clasificar. Pero vamos a hacerlo un poquito más amplio. Si yo miro el BEF-1, que es equivalente al PEF, entonces el BEF-1 en el intermitente podrá estar alterado. ¿Qué es el BEF-1? Es el volumen de expiración forzado en el primer segundo. Es una espirometría forzada. Dentro de un rato vamos a hacer un poco más de eso, pero la espirometría forzada tiene que ver con la inspiración más profunda que ustedes puede hacer el paciente, y entonces hace la expiración más extensa y con mayor fuerza que pueda hacer. Entonces pongamos que se expiró de esta manera así, está acá y de acá bota todo lo que puede. Pero lo bota ¿en qué? ¿En función de qué? Del tiempo. Entonces acá es el minuto 0, y en el primer segundo debe haber botado el 80% o más del volumen normalmente. Eso en el primer segundo es el volumen expirado forzado en el primer segundo, y ese siempre debe ser mayor a 80%. ¿80% de qué? De lo esperado. Todo valor espirométrico se basa en porcentaje del valor esperado, y va a ser normal si yo alcanzo el 80% o más de lo esperado. ¿Se entendió? Entonces, ¿y cómo se calcula? Se calcula por peso, talla, etnia, edad, fundamentalmente. Entonces, por eso que los espirómetros, antes, para poder hacer el procedimiento, te pide peso, talla, etnia, edad, y entonces de acuerdo a eso calcula tu volumen esperado, y lo que tú hagas lo sacan por valor porcentual. ¿Cuánto es el porcentaje de lo esperado? ¿Alcanzaste el 100%? Perfecto. Pero ya alcanzaste el 80%, estás bien. 81, mejor, ¿no? Pero estás dentro del rango. Entonces, este es el BEF-1. Y todo lo que votó va a ser la capacidad vital forzada, porque es igual a la capacidad vital que se halla en la espirometría común. En la espirometría común, cuando uno suma el volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio, esos 3 volúmenes, que son todo lo que yo puedo mover, se llama capacidad vital. Y cuando lo hago forzadamente, se llama capacidad vital forzada. Entonces la capacidad vital forzada va a ser el 100% de todo. ¿Ok? Básicamente. Entonces este BEF-1 en el intermitente todavía es 80%, mayor 80%. En el leve sigue siendo mayor 80%. Pero en el moderado va a ser 60-80%, y en el severo menos de 60%. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la crisis o estado asmático severo? Era menor de 40, y en el preparo es menor de 25 a 20. En realidad menor de 25 se considera ya preparo, ¿ok? Menor de 25. Y acá tenemos otro valor más que se está preguntando últimamente, así que hay que tener en cuenta por ahí, que es actividades diarias. ¿Y por qué cada vez se pregunta más sobre actividades diarias? Porque este es el valor que más importante para los que hacen medicina ocupacional, y hoy en día la medicina ocupacional es fundamental en la actividad diaria. Entonces no hay ninguna alteración de la actividad diaria, había mínima activación, y acá sí hay modificación moderada. Acá sí hay una modificación de la actividad diaria moderada, ¿no? Que puede ser incluso laboral. Y acá en el severo está severamente limitada la actividad. Severamente limitada la actividad. Entonces yo a estos pacientes, lo que tengo que tener en cuenta cuando vea terapia a estos pacientes, es que todo intermitente siempre va a ser, ¿qué cosa? SABA. El intermitente solamente requiere SABA, betagonista de acción corta, salbutamol. Albuterol es lo mismo, ¿no es cierto?
solamente necesita SABA. Un intermitente no requiere corticoide inhalado. ¿Cuál es? Entonces, cuando empieza a ser persistente es que se tiene que añadir corticoide inhalado, ¿no? Corticoide inhalado. Más, menos SABA, dependiendo de los síntomas. Y cuando ya es moderado, entonces ya el moderado va a requerir ¿qué? Corticoide inhalado, ¿no? Y aquí ya no voy a... Claro, el SABA lo uso para las pequeñas crisis, pero acá ya tengo que añadirle algo más. Y eso fue motivo de una pregunta en residencia, ¿no? ¿Qué se añade al persistente, leve, moderado? Se le añade LABA. Lo que se añade es LABA. O sea, beta agonista de acción prolongada. O sea, el LABA, el beta agonista de acción prolongada, que el que más se utiliza es el salmeterol y el formoterol, también son los dos que tenemos en el país, pero fundamentalmente salmeterol es el que más se utiliza. Y obviamente que uno dirá, ¿y cuál es la diferencia con el severo? El severo usa también corticoide inhalado más LABA, pero a dosis topes, dosis máximas, a dosis máximas, ¿ok? Estoy tratando de resumir. ¿Algo se agrega acá? Sí, a partir del leve se puede agregar antileucotrienos si el paciente tiene antecedentes atópicos. O sea, se puede agregar, se sugiere el inicio de los antileucotrienos, o sea, específicamente en nuestro país el único que hay es Montelukast, cuando el paciente tiene antecedentes atópicos. En el moderado, obviamente, si funcionó, el 50% de los pacientes funciona, se va a continuar con su antileucotrieno. Ojo que el antileucotrieno no reemplaza al corticoide. El antileucotrieno tiene el objetivo de disminuir la dosis de corticoide, fundamentalmente, y de disminuir las crisis. Mientras que en el severo se puede, ¿no? Si no mejora con la dosis topes, este paciente pasa a un estado, a una categoría nueva llamada asma refractaria, donde ya el paciente con refractariedad tiene que ir a un proceso de estudio inmunológico. Fundamentalmente, dosaje de IgE para ver si el paciente puede utilizar anti-IgE o no puede usar anti-IgE, que es el omalizumab. Si es anti-IgE alto, usa omalizumab, y si no es anti-IgE alto, o sea, es normal, no nos queda más que en el Perú darle prednisona. Ahí recién usamos la prednisona, ¿no? Oral, ¿ok? Entonces, vamos por ahí. Entonces dice, varón de 20 años en tratamiento con SABA y corticoide inhalado. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba como leve, ¿sí o no? SABA y corticoide inhalado, ¿no? Presenta síntomas nocturnos, o sea, quiere decir que hay algo más, se presenta algo más. ¿Qué fármaco añadiría al tratamiento? Lo que sigue es añadir LABA. Lo que sigue es añadir LABA. ¿Se dan cuenta? Lo que sigue es añadir LABA. Ok. Mujer de 18 años de edad con antecedente de rinitis alérgica, presenta tos y silbido de pecho en las noches. Al examen tiene murmullo vesicular que pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados, la espirometría, el BEPS1. Esta relación BEPS1 sobre capacidad vital forzada que habíamos hecho en el cuadrito es más preciso para medir obstrucción. O sea, el BEPS1 no mide obstrucción en sí, pero es más preciso hallar un índice siempre. Y este se llama índice de Tifenot. ¿Ok? Esta relación se llama índice de Tifenot. Y este índice de Tifenot suele estar por encima del 0,7. Cuando está por debajo del 0,7, eso es evidencia de obstrucción. Obstrucción que en el caso del EPOC es criterio diagnóstico, ¿ok? Es criterio diagnóstico en el caso del EPOC. Entonces, un BEPS1 en 60, ¿qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de asma bronquial? Claro, porque tengo que ver si hay variabilidad. ¿Cuál es la diferencia con el EPOC? La reversibilidad y la variabilidad. ¿Ok? Esas son las dos grandes pruebas. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Reversibilidad y variabilidad. Y esa reversibilidad y variabilidad la voy a buscar, y claro, la hipersensibilidad también, pero en ese caso la hipersensibilidad es otro estudio. En este caso lo que vamos a buscar es el test de respuesta a broncodilatador. Entonces el test de respuesta a broncodilatador es el mismo
la misma curva que habíamos visto, ¿no? Hacer la misma curva, hacer la espirometría forzada, pero ver cómo se modifica con el uso de broncodilatador. Si se incrementa por encima del 10% del BSU1 del basal, es positivo. Si se recupera un 12%, si estaba disminuido, es positivo o más de 200 mililitros. ¿Ok? Eso es lo que es la prueba positiva para poder decir que hay reversibilidad, ¿no? Reversibilidad, o algunos le llaman también test de reversibilidad, ¿no? O test de respuesta a broncodilatador. Pediatría otra vez está colado. 8 años de edad, con diagnóstico de asma bronquial, presenta exacerbaciones de 6 semanas de intervalo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Entonces, esto en puntaje de lo que usan en pediatría, ¿no? Requiere de su paciente persistente y por lo tanto la persistencia requiere corticoides inhalados. ¿Cuál es el tratamiento del asma severo? Score de 12 puntos, es el score de Birman, también igual, ¿no? Generalmente requiere hidrocortisona endovenoso. Esto lo van a ver con mayor detenimiento con el doctor Ortiz. ¿Qué fármacos está indicado el manejo inicial? Por eso le decía, cuando siempre nos dicen inicial, primer tratamiento, primer fármaco, lo primero que usa, no solamente en asma, sino en cualquier broncoespasmo o incluso EPOC, siempre va a ser beta agonista de acción corta inhalada. En un paciente de 8 años de edad que acude a emergencia con crisis asmática, ¿cuál de los siguientes signos indica que es severo? Entonces la severidad, al igual que en adultos, también ahí está dentro de los criterios de severidad. La cianosis es uno de los criterios más importantes de severidad a ver en estos pacientes.